Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, por Radio Educación 96.5 de FM y el 1060 de AM. Te saludamos Ángeles Medina y Edith Rojas. Como cada semana, agradecemos tu compañía por estas frecuencias radiales, también en las redes sociales, en Facebook y el canal de YouTube de Radio Educación, y también para quienes nos oyen vía podcast en el www.medioradio.edu.mx, /Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, o en los servicios de iVoox y en Spotify. En estas plataformas ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, nos da mucho gusto saludarte y queremos recordarte también que Sex Mujeres es un espacio radiofónico que nos permite dialogar sobre nuestro desarrollo personal y profesional, también de diversos temas que giran en torno a la sexualidad y al papel actual de las mujeres en la sociedad. En el programa de hoy vamos a conversar con una amiga comunicóloga, psicóloga y docente con experiencia en los medios públicos y comunitarios sobre el papel de las mujeres en la radio comunitaria. Acompáñanos, recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial, Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Acabas de escuchar nuestras redes sociales. Nuestro equipo de producción de Sex Mujeres está al pendiente de estas redes de contacto para que nos escribas un mensaje de texto o también un mensaje de voz. Este puede ser a través del WhatsApp de cabina 5512 33 29 15. Estamos atentas a tus comentarios o mensajes en torno al tema que vamos a abordar el día de hoy en esta mesa, o también si tienes algunas dudas o sugerencias para próximas emisiones. Y en lo que ustedes se animan a comunicarse con nosotras, pues nosotras vamos a darle bienvenida a Arcelia Toledo Sánchez. Ella es maestra en comunicación, maestra en psicología social y licenciada en ciencias de la comunicación. Cuenta con la especialización en medios públicos, creatividad e innovación por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su labor como profesora de secundaria, investigadora y radialista se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación con énfasis en los medios sociales, particularmente la radio comunitaria, el artivismo y los movimientos sociales en México desde una perspectiva de género. Desde hace 27 años, Arcelia produce y conduce el programa radiofónico El Cantar en la Memoria, que está dedicado al rescate de la memoria histórica a través de temas de interés social. También a partir del 2023 colabora en Radio Lora en Zúrich, Suiza, y coordina la emisora comunitaria urbana Villarradio, fundada ese mismo año en la alcaldía de Iztapalapa. Actualmente forma parte del Consejo Ciudadano de Guam Radio y es doctorante en política de los procesos socioeducativos por la Universidad Pedagógica Nacional.
Maestra Arcelia, agradecemos tu presencia en Sex Mujeres y la confianza en este espacio para platicar de las mujeres en la comunicación y sobre todo en la comunicación comunitaria, una práctica que sin duda rompe con el monopolio de los medios comerciales al visibilizar las agendas locales, los derechos sexuales reproductivos también, la violencia de género y permitiendo a las mujeres alzar la voz desde sus propios territorios. Arcelia, bienvenida a Sex Mujeres. Pues muchas gracias, estoy muy contenta, Ángeles, Edith, Graciela, el equipo de producción, estoy muy contenta de volver a Radio Educación, que como decíamos detrás de micrófonos, es mi casa desde niña. Soy radialista por Radio Educación, porque desde chiquita he escuchado Radio Educación, y pues bueno, la importancia de las mujeres en la radio, en la participación de las radios comunitarias es fundamental. Hay una frase que es de Carol Hanisch: todo lo personal es político, y por lo tanto, cuando hablamos de la voz de las mujeres en los medios sociales, en los medios comunitarios, hablamos de la necesidad de expresión, pero también la necesidad de escucha de las voces de mujeres o de sectores vulnerados, ¿no? Los más vulnerados, pueblos originarios, pueblos migrantes, en este caso también sectores femeninos, donde no son visibilizados o son hasta cierto punto marginados o discriminados en torno a toda una sociedad que es reprimida constantemente por un sistema patriarcal, hay que decirlo así con todas sus letras. Entonces, la tarea que he venido haciendo, que he venido desarrollando en los últimos años, pues es concretamente hacia estos sectores, ¿no? Principalmente pueblos originarios, mujeres, población migrante, que son estos sectores de la población donde se han ubicado sobre todo en territorio urbano, en la periferia de la ciudad, donde hay una urgencia por darle voz, pero no desde estas metodologías donde los investigadores o desde los grandes productores llegan y graban, ¿no? O llegan con el micrófono en mano y dime lo que quieres expresar, sino elaborar una serie de metodologías conjuntas que se le llama por Sara Corona metodología o el modelo de producción horizontal del conocimiento, es decir, llevar a cabo una producción radiofónica o una producción audiovisual en conjunto con los propios actores, ¿no? En este caso las mujeres, quienes son partícipes de llevar a cabo sus propios programas, en este caso en la emisora Villa Radio o en cualquier otro medio de comunicación social popular. Ok, y es importante hablar justamente de las mujeres como pilar de la radio comunitaria, porque hay que decir que las mujeres no solo producen contenidos, sino, como bien lo decías, Arcelia, fungen como locutoras, lideran la gestión, la producción, la operación técnica de las emisoras, y parte de estos contenidos que generan pues es para desarraigar los estereotipos, para promover la lengua materna, para defender sus territorios y también para ejercer este derecho a la información en sí. Las mujeres son un motor clave de este cambio social desde la comunicación y la educación. Por eso quisiéramos preguntarte desde tu profesión y experiencia como comunicadora, ¿no? ¿Cuáles son los frentes a los que resisten estas mujeres que transforman a través de la radio comunitaria? Porque también sabemos que tienen un espacio, digamos que tienen mayor posibilidad de hacer radio comunitaria, pero también enfrentan mucha resistencia, no solo a veces dentro de la propia radio, sino también en la población a la que atienden. Bueno, se enfrentan a una serie de resistencias, pero también vamos por partes, a ver si nos alcanza la hora, porque son varias situaciones. Ser mujer radialista es enfrentarte a una serie de valentía que enfrentas desde tu propio ser. Por eso me gusta esta frase de Carol Hanisch, de lo personal es político. Uh-huh. Muchas de ellas vencen este miedo desde el espacio privado, uh-huh, y se enfrentan a
al sistema patriarcal desde casa, ¿no? Al hombre o al marido o a la familia, ¿no? O al papá, que es un espacio cerrado que les impide hablar, mucho menos en un medio de comunicación. Claro. Entonces, muchas de ellas han encontrado en las radios comunitarias la posibilidad de hablar. Tenemos el caso de Reina, de Radio Totopo, por ejemplo, que me contaba la historia de que ella pudo vencer ese miedo y ese sistema que lo oprimía en casa, en la familia, como institución, donde encuentra en la Radio Totopo el poder expresarse a través de su lengua dixazá, ¿no? Ella siendo vinizá, y encuentra en la Radio Totopo la posibilidad de estar expresando junto con otras mujeres, haciendo esta red de colaboración con ellas. El otro punto es platicar cómo las mujeres solemos ser, por naturaleza, multifacéticas, multitareas, ¿no? Y entonces, multitask, ¿no? Entonces hacemos muchas cuestiones que en ocasiones nos sobreexplotamos, autoexplotamos, ¿no? Y falta trabajar muchísimo en el propio autocuidado. Sin embargo, somos quienes sostenemos también las propias radios comunitarias. Cuando tú platicas con los compañeros varones, no creen la posibilidad de que una sola persona pueda desempeñar distintas tareas, como bien lo señalaste, locutoras, productoras, ingenieras, etcétera. En las radios comunitarias no solo es que tengas la intención de querer aprenderlo, necesitas aprenderlo por la escasez de recursos humanos y recursos materiales que también nos vemos enfrentados a ellos. Entonces, como personal, escaso personal, tienes que saber reaccionar y accionar en dado caso. Lo otro, y que además te retroalimenta en parte como persona y como ser humano en obtener mejores conocimientos cada vez y poder retroalimentarlo a las nuevas generaciones. Otra de las cuestiones como mujeres radialistas es que puedo detectar que a partir del 99, que fue la fundación de la que huelga en el movimiento estudiantil de la UNAM, ya un año antes había existido Televerdad y Radio Pirata en Coyoacán y eran dos iniciativas, pero el boom de las radios libres se da a partir del 99 con el movimiento estudiantil de la UNAM y empezamos a crear una serie de radios comunitarias en todo el país. Es decir, este tipo de iniciativas se da ante una escasez de los medios públicos y, por supuesto, medios comerciales, medios privados, donde no estaban siendo representadas las necesidades de las audiencias, que ahora se le nombra así ya audiencias, las necesidades de la población, que no estaban siendo representadas sus motivos, sus exigencias, etcétera, ¿no? Entonces, son los propios pueblos y comunidades quienes se van a organizar para cumplir o para hacer valer sus derechos a expresarse a través de un medio de comunicación. Comienzan a instalar una serie de radios en sus propios poblados, en sus regiones, y tenemos ahí, por ejemplo, de las más longevas, Radio Teocelo, Radio Guayacocotla, ¿no? Nuestras abuelas emisoras de radios comunitarias, y que, hasta la fecha siguen hostigando, por ejemplo, a Radio Teocelo, ¿no? Que le mandamos un saludo al compañero Elfego. Y las compañeras mujeres, han estado a la par formándonos, han estado formándose. Tuvimos un encuentro el 18 y 19 del mes pasado, de abril, en Puebla, y llegamos de las registradas, fueron 80 registradas más o menos, llegamos a aproximadamente 56 mujeres de varias zonas del país y de 2 países extranjeros, Colombia, Chile, pero de varias zonas de Aguascalientes, de Sonora, de Veracruz, de Jalisco, de Oaxaca, obviamente, el país Oaxaca decimos, ¿no? Porque llegaron de varias zonas. Y nos encontramos en esta necesidad, fue el primer encuentro de mujeres comunicadoras que se realizó y vimos esta necesidad porque además se tejen otras cuestiones que se logran observar, que todas estamos, o la mayoría, mejor dicho, la mayoría estamos relacionadas con un proceso de lucha y resistencia dentro de nuestros territorios. Es decir, son pocas las mujeres que asistieron, al menos lo que observé y escuché,
son pocas las mujeres que están haciendo radio comunitaria desde un individualismo. El 90% de las mujeres comunicadoras están relacionadas con una lucha o resistencia en defensa del territorio, de recursos naturales, o en defensa de los derechos de otras, de otros, etcétera, ¿no? Es decir, el medio de comunicación comunitario se está entendiendo totalmente como una herramienta en defensa o de resistencias, pero también una defensa de los derechos a la comunicación, ¿no? Como defensa, como defensa de las audiencias también, ¿no? No, y la descentralización también de las voces, ¿no? Así es. A como tú lo llamas, a esta falta de los medios públicos y los medios comerciales de darle, pues, voz, o más que darle voz, de abrir también los espacios, ¿no? Que tengan estos espacios para expresar justamente cuáles son las necesidades que se tienen desde ciertas comunidades. En específico de las mujeres, y como bien lo dices, pues le hacen honor, ¿no? Al medio comunitario, que es de lo común, que viene de compartir, de no solamente que sea algo con lo que yo me enriquezca, sino que sea algo en pro de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Entonces han sido espacios en los cuales pues las mujeres, además de estar aprendiendo y formarse de manera técnica, pues también viene esta formación política, ¿no? Lo que tú estás mencionando. Entonces, actualmente, Arce, ¿cómo nos puedes compartir tú esta experiencia que también pues colaboras? Estás a cargo de esta emisora de Villa Radio en Iztapalapa, que estamos hablando de la alcaldía más habitada en la Ciudad de México, y que la zona periférica es muy complicada de entender. Hay muchos conflictos de movilidad, de derecho a ciertos, tener acceso a ciertos derechos. Entonces, ¿qué es lo que tú visionas? Porque no estamos como tal en una comunidad rural, sino que estás en una de las alcaldías más grandes y habitadas. Entonces, las mujeres, desde ese medio de comunicación, ¿qué es lo que están hablando? ¿Cuáles son las preocupaciones que se están visibilizando en esta radio? Sí, mira, spoiler. Estamos adelantando el examen profesional. Muy bien. Sí, justo la investigación de la especialización que estamos recomendando, ¿verdad? También el comercial aquí en la UAM, Coajimalpa y Xochimilco. Justo la investigación fue en torno al Villa Radio, que está instalada en la alcaldía de Iztapalapa, es la segunda alcaldía con mayor población, y tiene estas características justamente de población migrante, población en pueblos originarios y altamente poblada en mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué notamos? ¿Qué escuchamos sobre todo? Las entrevistas a profundidad que realicé, una de las preguntas era: ¿qué se dice de Iztapalapa que no es cierto? ¿No? Entonces, porque siempre se va a escuchar como esta sensación de prejuicio de ahí te van a asaltar, ahí te van a robar, ahí te van a... Y es posible, ¿no? Es posible que seguramente... Puede ser. Pero lo cierto es que también en los barrios se tiene una cultura muy rica que se está olvidando y que se está incluso gentrificando. Y podemos ir a ver a La Lagunilla y podemos ir a ver a Tepito, cómo incluso están gentrificándose la cultura de barrio. Y me decían las mujeres que entrevisté, me decían, aquí en Iztapalapa, por ejemplo, tenemos las comparsas, tenemos el Viacrucis, que ya es hasta reconocido a nivel mundial por la UNESCO. Tenemos, y en torno al Viacrucis no solo es la ceremonia religiosa, que cada quien podría compartirlo o no, pero alrededor de estas ceremonias que se hacen en Semana Santa está la vendimia, que no es de cada año y no es del siglo XX nada más. Estaba platicando con otros investigadores, entre ellos mi hermano, me decía que ese tianguis que se pone días previos a la Semana Santa viene de la época prehispánica incluso, ¿no? La venta de alfarería, que bajan de los otros pueblos de Milpalta, que vienen desde Contreras, etcétera, etcétera, tiene toda una tradición.
Vienen las charrerías, las peregrinaciones que van al 12 de diciembre, que incluso las hacen también en enero, en febrero, y que son cabalgatas. O sea, mucha información que desconocemos la mayoría de los pobladores en Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Y que insistimos todo el tiempo en las clases, en las calles y a pie, ¿no? Los medios tienen que salir a la calle. Y lo hemos dicho una y otra vez, y que para sorpresa mía ya hasta he escuchado a algunos rectores de ciertas universidades que lo han estado replicando en sus micrófonos, ¿no? Y digo, bueno, gracias. Creo que sí escuchó. Pero hágalo. No, pero hágalo. Sí, no solo es decirlo en el micrófono. Los medios tenemos que salir a las calles, es decir, a escuchar a los barrios y en la periferia, en lo urbano, ¿no? Y también en el centro, que también hay muchísimo que decir. La gente tiene una necesidad emergente de ser escuchada. Yo como maestra lo puedo decir también. Los jóvenes, los niños tienen esa necesidad de ser escuchados, los adultos también. Entonces, estamos metidos en un mundo sí moderno, sí exageradamente informado, que tanta información, sobreinformación, descomunica, incomunica, ya mejor dicho la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas poblaciones urbanas, periféricas, donde hay una discriminación y hay un clasismo tremendo? Pues bueno, las mujeres son invisibilizadas también, pero por otro lado, son quienes luchan, son quienes se organizan. Iztapalapa es una de las alcaldías que más han luchado y más formación política tienen, lo puedo decir así, sostenido. Quienes son las mujeres, quienes han logrado construir drenajes, servicios públicos. No por nada son quienes llevan encabezado las jefaturas de gobierno local, ¿no? Las municipalidades, y quienes están haciendo todo el trabajo. Las primeras que luchan y resisten y se organizan y mantienen sus colonias. En el momento que haya cualquier cuestión, sea de inseguridad, sea de algún accidente fuerte, son las mujeres en primera fila. Y eso se destaca, ¿no? Entonces, podríamos decir muchas cosas negativas en torno a Iztapalapa, pero hay más cuestiones positivas. ¿Y qué juega la radio ahí? La escucha, ¿no? El registrar todas y cada uno de sus testimonios, o el decir, yo no quiero hablar tanto de la violencia que vivo, tal vez. Quiero contar lo que vendo cada 8 días aquí en el tianguis, ¿no? Y que me piden tanto de esto, tanto del otro. O quiero escuchar la música que a mí me gusta. Es decir, tú poner el micrófono y que digan ellas lo que necesitan decir, manifestar, expresar, ¿no? Entonces, de eso se trata la producción horizontal del conocimiento, precisamente, y trabajarlo conjuntamente, ¿no? Efectivamente, para ello. Así es, Arce. Pues ahorita vamos a hacer nuestra primer pausa para ir a escuchar la primer propuesta que nos manda Michelle Solano. Vamos a dejarlas escuchando La de la Luz, a cargo de Papina Palma. Saliste a pasear, titilan los postes de la vereda, la ciudad se queda sin electricidad. Y sé que sos vos caminando al almacén capaz, oyendo a trabajar. Nadie se anima a brillar cuando tu luz atropella a las demás. Salgo yo a caminar y aprovecho el resplandorcito que vas dejando, y no puedo más
me acerco un poco a la estela y acelero el paso. Te encuentro sentada en un banco cantando canciones que no conozco. Trato de tararear la 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 y me hablas de mi luz y no sé mucho qué decirte. Pienso que te volviste loco y no te das cuenta. Sos vos el foco que rebota en los demás. Y sé que sos vos caminando que me hace brillar y ya está, allá voy, polilla borracha de tanto fulgor y me quiero quedar en este banco, en esta oscuridad que brilla tanto. Acabamos de escuchar la de la luz de Papina Palma y bueno, pues seguimos aquí conversando con la maestra Arcelia Toledo Sánchez, comunicóloga, psicóloga social, docente, activista, radialista, investigadora y también especialista en medios públicos y medios comunitarios desde la perspectiva de género. En este primer bloque pues nos estuvo hablando de la participación de las mujeres, de esta manera en la que las mujeres han logrado pues capacitarse también, tener un papel sumamente relevante en la radio. Y pensaba yo cuando nos hablabas de todo este arraigo que hay en Iztapalapa a través de esta radiodifusora comunitaria que ustedes tienen y en la que tú participas, que a veces se da un discurso de que ya nadie escucha la radio. Pero con lo que tú comentas, nos queda claro que la radio sigue haciendo o fungiendo el papel para el que fue creada, que es esto, unir comunidades, crear, dar voz a quienes no tienen voz, muchas veces se ha dicho, y sobre todo en espacios que son tan complejos, ¿no? Porque hablábamos, sí, de que Iztapalapa es una alcaldía, una de las más grandes, pero además con mucho arraigo cultural, ¿no? Con muchas cuestiones problemáticas también, pero el papel de las mujeres ha sido sumamente relevante en la construcción de estos espacios para poder alzar la voz. Ahora, que nos queda claro que la radio hace esa función, ¿cómo ha sido también el ganarse este asunto de, pues también de participación política de las mujeres, ¿no? Porque hacer radio también tiene que ver con un ejercicio político, con usar tu voz para poder traer hacia tu comunidad, hacia tu espacio, lo que requieres. Efectivamente, todos los espacios que ejercemos las mujeres se han ganado a través de la lucha. Ningún espacio, ninguno, ha sido de manera regalada, ¿no? Ni obtenido de manera, podría decirlo así, pacífica. O sea, todo ha sido a través de quienes nos han antecedido, a través de movimientos sociales, movimiento de la lucha de las mujeres, que prefiero nombrarlo así, desde un movimiento de resistencia también que nos han antecedido generaciones atrás. Y el hecho del derecho a la comunicación ha sido también a través de esta lucha de las radios comunitarias libres, independientes o como se les quiera nombrar, desde varios espacios, ¿no? No solo desde las propias radios quienes las construyen, y cuando digo las construyen, desde el hacer, rehacer, construir, pintar, llevar a cabo, quienes los hemos llevado cimentado, tal cual,
¿no? Tal cual, puesto ladrillo tras ladrillo, pues sabemos lo que es mantener una estación de radio, ¿no? Y eso hemos estado ahí todas las mujeres, ¿no? Quienes sabemos hacer estas radios independientes. Pero también tenemos aliados como maestras, académicas, especialistas, muy poquitas especialistas, pero las hay, ¿no? Claro. Las hay quienes se vinculan, ¿no? Eso es importante también decirlo, que urge esta vinculación de parte de la academia con la sociedad. Me parece que la universidad pública, sobre todo, y le hablo a la universidad pública, tiene la obligación, ¿no?, de servir al pueblo. Por lo tanto, esta obligación permea en la vinculación de la sociedad con la academia, ¿no?, de devolver a la sociedad lo que el pueblo le ha servido y ha mantenido en este sentido. Lo otro que quería decir también es que en esta lucha regularmente se dice en los gobiernos actuales, ¿no?, que es tiempo de mujeres. Claro. Y bueno, quizá no soy muy querida, ¿verdad? Pero quizá va a parecer el delito, es responsabilidad de quien las emite. Sí. Pero a mí me gusta ir más a los hechos, no a las simulaciones, porque en los hechos podremos observar un montón de simulaciones, de folclorizaciones, pero en los hechos dista mucho el discurso, ¿no? Podemos observar que de momento hay algunas iniciativas, ¿no?, culturales, iniciativas mediáticas, sin embargo, en los hechos no vemos representado en recursos materiales, vemos una austeridad en medios públicos, ya no hablemos de medios sociales, legislativamente no hay un avance en medios sociales, te dicen, bueno, ahora sí puedes publicitar, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta tanto? No hay claridad, ¿no? Estamos proponiendo no se pierdan el examen profesional, estamos proponiendo la iniciativa desde esta investigación que estoy proponiendo de hacer una iniciativa legislativa en materia legal, de trabajarla conjuntamente a partir de la práctica democrática del modelo de análisis horizontal. Es decir, si la democracia es, en términos llanos, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, conjuntamente tendrías que estar haciendo una ley que integre a la sociedad, que integre a sus diversos sectores para la conjunción jurídica de los mismos en materia legislativa. Si no, no tiene caso un ejercicio democrático directo desde donde estamos hablando, ¿no? Lo otro que quería mencionar es esto que decía Edith sobre la formación política. Vuelvo a Carol Hanisch, lo personal es político. Una mujer que resiste desde el espacio privado, desde el espacio público, desde la calle en Iztapalapa, que te narran y te dicen en las entrevistas o cuando las escuchas, o nosotras mismas, una mujer que sale a la calle todos los días una mujer es violentada en esta ciudad, en este país. Claro. Y ahorita se vuelve, ahorita mismo, al menos cifras oficiales son 11 mujeres asesinadas o que les han cometido feminicidio al día. Cifras oficiales, ¿no? Entonces, lo personal es político. Tú te vuelves político, te vuelves y ejerces lo político a partir de tu propia experiencia. Te concientizas a partir de tu propia experiencia. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en estar en redes sociodigitales, tanta individualización? Porque es peligroso reunirnos, es peligroso mirarnos, es peligroso organizarnos y por lo tanto movilizarnos y actuar, ¿no? Juntarnos, porque cuando una mujer avanza, dirían las mujeres zapatistas, pues no hay hombre que se resista. Y aquí estamos hablando de que el hombre no es nuestro enemigo. Esta no es cuestión de una lucha contra el sexo ni contra el género, sino estamos hablando de una lucha de clase social. Es una lucha también, de pactos patriarcales que se deben vencer. Entonces, cuando estamos hablando de una lucha sistémica contra un sistema, no quiere decir que el hombre es mi enemigo, todo lo contrario. Somos compañeros y que tenemos que avanzar contra un sistema que nos está oprimiendo a todos y a todas. Claro, que las mujeres llevamos la peor parte y ahí están las cifras, los datos,
¿no? Sí, porque es la lucha de derechos también, o sea, derechos que nos son asignados desde que nacemos, tanto para hombres como para mujeres, pero justamente tú decías, es que ha sido una permanente lucha, pero una lucha por algo que ya está dado, pero que en la práctica no se nota, no se reconoce, exacto. Entonces, también es como a partir de la participación de las mujeres en los medios comunitarios, creo que se han dado avances, Arce, sobre todo en este tipo de iniciativas en las que pues tú estás trabajando, estás proponiendo algo que se desprende desde Villarradio, haces una invitación también a que, hablando en temas de legislación, también se trabaje en ello, pero ¿qué es lo que pasa en la praxis? Hablemos de organizaciones, ¿no? Está la MARC, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué tanto apoyo hay por parte de esta organización para capacitar a esas mujeres que están al frente de un medio de comunicación? A lo mejor solamente en el micrófono, pero también urge que estemos en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Que las mujeres seamos quienes estemos presidiendo ese lugar o justo dirigiéndolo, pero también que no sea como una lealtad que le tengamos a este sistema, sino que realmente sea bajo esa responsabilidad o que no se nos olvide el por qué queremos llegar a ese puesto, ¿no? Eso es por una parte. Sí. Y por otra, estamos hablando de estos apoyos a nivel Estado, a nivel instituciones académicas, asociaciones privadas, civiles, etcétera. ¿Cómo están apoyando en presupuesto, en infraestructura, en capacitación? ¿Es genuino o solamente es por cumplir con la cuota? Obligado. No, en cuanto al apoyo por parte del Estado no hay, ¿no? Los recursos en radios comunitarias es la misma emisora quien se hace cargo de. ¿Qué posibilidad hay que tú puedas entrar a concursos a nivel nacional o internacional, ¿no? Como una asociación civil y puedas obtener recursos de esa manera, ¿no? Prácticamente una radio se sostiene con sus propios recursos de cada uno de sus miembros, pensando en las radios chiquitas, pequeñas, comunitarias que sobreviven ya sea en la periferia urbana o en las poblaciones más alejadas, ¿no? Pensando no en las grandes radios comunitarias, ¿no? Claro. En cuanto a MARC, pues hace un trabajo loable, ¿no? Ya lleva un tiempo, sin embargo no es suficiente. Es decir, porque también debes pertenecer a la asociación, debes cubrir una cuota anual que en ocasiones, o la mayoría de las veces, la radio pequeña, alejada de la ciudad, de las grandes urbes, pues no tienes la posibilidad para estar dando esa cuota anual, pero es eso o quedas fuera del espectro radiofónico, ¿no? Entonces, o pagas esa cantidad, que en ocasiones es exorbitante, ¿no? Para la realidad de los pueblos, o quedas fuera, ¿no? Entonces, no es pareja la relación, no es lo mismo ser un medio público urbano que un medio social, ¿no? Excluido, porque sí están siendo excluidas las radios comunitarias o las televisoras comunitarias también, que tenemos algunas de ellas en Puebla, por ejemplo, y en Veracruz. Entonces, no son las mismas condiciones. Sigue habiendo este clasismo, y quiero enfatizar en ese punto, sigue habiendo este clasismo muy fuerte. Y decía Ángeles hace un rato, bueno, estamos ante un panorama donde se piensa que ya no se escucha la radio, pero ¿desde dónde es esa postura, ese pensamiento centralista? Aquí en la ciudad pues puedes decir, ay, si todos escuchan celular y escuchan las aplicaciones, sí, pero tu pensamiento es desde la Ciudad de México. Quiero que vayas a frontera Guatemala y quizá también tienen celulares, pero si cuentas con buena suerte y tienes una señal, escucharás tu celular, pero si no, no entra ninguna señal más que la radio, ¿no? Claro, que es un medio de comunicación y tienes mucha razón. Hay algunas comunidades en donde la radio es el medio, porque no tienes otra señal que llega. Y también me parece importante en esto que dices del clasismo, o que desde cierto punto podría ser elitista. Creo que sería desde quienes dirigen estas organizaciones no reconocer que muchas radios comunitarias son sostenidas por los apoyos de mujeres, amas de casas, que les gusta escuchar, les gusta que se hable de lo cercano, ¿no? Porque esto
que dices del centralismo. A veces hay poblaciones a las que no les gusta escuchar una radio que habla de cosas que no me son comunes, ¿no? Que me hablan de algo que está sucediendo del otro lado del país, del otro lado del planeta, pero no de la cotidianidad, de mi cotidianidad, de las cuestiones que me son inmediatas, ¿no? Y eso es la parte importante de la radio comunitaria, por eso crea comunidad, ¿no? Por eso se vuelve un elemento de arraigo que hace que la sostengan. Pero ahí me gustaría hablar de, Bruno Latour lo menciona bien, ¿no? En esta cuestión. El micrófono, la cabina puede tomar un elemento de agencia, es decir, también como objeto puede crear una sensación, una posibilidad de organización conjunta con los sujetos, es decir, en la medida en que reúne a la población, en este caso mujeres, es muy distinto reunir a mujeres fuera de la cabina de radio que ante un micrófono. Les puede imponer o les puede dar un empujón para poder expresarse. Esa es una. La otra es, sí, si bien puedes hablar y expresar tus necesidades, pero también puedes irte concientizando y formando políticamente, sociopolíticamente. Es decir, no solo es la expresión de lo que tú quieras escuchar. Quiero escuchar la cumbia de los pobres, que es buenísima esa cumbia, ¿no? Quiero escuchar la cumbia de los pobres. Ok, vas a escuchar la cumbia de los pobres, pero ahora te propongo que analicemos la cumbia de los pobres. ¿Qué dice la cumbia de los pobres, no? Pero al barrio de Iztapalapa no le tienes que explicar la cumbia de los pobres, porque la viven, la sufren y hasta la bailan la cumbia de los pobres, ¿no? Quizá la cumbia de los pobres haya que explicársela a la condesa, ¿no? Quizá, porque fíjense que ustedes que no entienden la cumbia de los pobres. Pero, es decir, hay una retroalimentación entre los propios sectores. Mucha de la población, hablando, pues bueno, del territorio donde estamos en Villa Radio, pero en otras emisoras comunitarias que también podría ejemplificar acá, lo que hemos observado es que las propias mujeres son quienes tenemos esta posibilidad de extroversión, de plática. Nos gusta la plática, por no decir el chisme. Entonces tenemos esta posibilidad de podernos acercar, aproximar. Y como bien lo dices, es quien lleva, pues que sí los tamales, que sí el café, que sí el pancito, que sí esto, que es mi siempre. Y eso hace comunidad, poner en común. No, pero además antes de llegar a la cabina ya tuviste que hacer muchísimas más actividades para poder ir a la cabina. Sí, exacto. Vamos a seguir conversando, pero antes vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar Deshecha en México de Fémina Fatal. La situación es urgente, SOS, una guerra declarada contra mujeres y disidentes. Somos sobrevivientes, impunidad sin precedentes, malditos presidentes y sus políticas de muerte. Un país que juega con tu puta mente, la pobreza da la cara y de frente. Lo que no te mata te hace más fuerte. Zona de muerte, zona de guerra. Y tú creyente de una bandera, vas con un cohete en la guantera. Viva México, sálvese quien pueda. El son de mi gente, el son de mi tierra. México es de valientes y no es porque se quiera. Esquivando las balaceras, ¿quién decide ver el bien? Ser artista cada vez más precario. Cuesta caro soñar con salir del barrio, que está caliente de luto el vecindario. El niño tiene hambre y nace otro sicario. Fosa tras fosa. Ya no juega Jacqueline con su vestidito rosa. La belleza y la inocencia se destroza. Se busca esperanza que brota. Pobre gente, dijo el rico sin saber qué se siente. Esto ya es un cementerio de inocentes. Nuestro dolor no se basta presente. Las madres lloran, la calle es indolente. Cuando el pueblo se levanta es que ya fue suficiente. Esto es música protesta, mi gente. Nunca
fue hecha pa' que fuera obediente. Esto se vive, esto se siente. Esto se vive, esto se siente. Esto se vive, esto se siente. Presentamos a Fémina Fatal interpretando Desecha en México. Continuamos esta charla sobre el papel de las mujeres en la radio comunitaria con nuestra invitada, la maestra Arcelia Toledo Sánchez. Arcelia, hemos estado platicando de muchas cosas, desde cómo desde las radios comunitarias, pues las mujeres también han coadyuvado a la construcción del tejido social, de estos cambios que pues hemos visto de manera lenta, pero creo que se pueden visibilizar al tener a mujeres en estos medios de comunicación, y que abramos también la puerta a estas mujeres que vienen tras nosotras y sepan que existen estos medios, que obviamente no solamente tendría que ser en los medios comunitarios, pero son un ejemplo para que los demás medios tomemos ese punto de partida e integremos estas voces a nuestras programaciones, por ejemplo, que no solamente sigamos estigmatizando o diciendo estos contenidos van para acá y estos van para acá porque nos conviene, sino que generemos un conjunto, ¿no?, de programas que sean diversos, obviamente, y todo dentro de los derechos humanos, que ya lo hemos venido hablando. O sea, el derecho a la comunicación y la información es muy importante, pero también el derecho al entretenimiento. Yo me iría también por eso, y que nos puedas ir cerrando esta conversación, que la radio también es un medio de entretenimiento, y que no solamente es que necesitemos programas muy densos de análisis o que sean de queja, sino unos programas más de disfrute, de gozo, que nos hagan sentir escuchadas, diferentes. Pero ¿qué podrías tú proponer, o de qué manera la sociedad podría integrarse a este tipo de cambios sin dejar de lado también a las instituciones académicas? Porque hay instituciones académicas que tienen sus propias emisoras, que son emisoras universitarias, pero creo que también se haría un trabajo muy importante desde ahí. Fíjate que, bueno, la propuesta que he estado elaborando, pues son estas caminatas auditivas, ¿no?, que es ir a la calle y a escuchar de nuevo. Es que todo se fundamenta en la escucha de la población, ¿no?, que son nuestras audiencias. Entonces, podríamos elaborar grandes proyectos o sencillos, de tal manera que te podría decir, bueno, desde mi ser docente, te puedo decir que me ha funcionado en el aula, ¿no?, en la cuestión de entretenimiento, recreación, para con los adolescentes, con los jóvenes universitarios, etcétera. Sin embargo, hacer un diagnóstico previo te ayuda, pero no hay más que la realidad, que tú la escuches de viva voz de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, qué necesitan, qué quisieran para retroalimentar ese diagnóstico, ¿no? Es decir, tenemos que complementarnos ambos. Por eso este método de producción horizontal del conocimiento no deja de lado ni una ni otra forma metodológica. Es decir, todos somos importantes, todos nos vamos a complementar. Por lo tanto, en materia de recreación, por supuesto, tú puedes abordar un tema político denso, y el ejemplo lo está poniendo otra vez Cuba. No sé si han observado en los últimos días, están haciendo una serie de TikToks y una serie de material en video, material audiovisual con títeres, burlándose de este personaje de Marcos Rubio, ¿no?, de manera sumamente creativa, con un tema muy denso, que es una invasión a su país, pero de manera muy recreativa, cómica incluso, ¿no?, divertida políticamente. Entonces, ¿cómo puedes ser lo bastante creativo, innovador, para presentarle a la población los contenidos de otra manera e incluirlos incluso? Me parece que aquí la población adulta tendríamos que aprender y dejar a la nueva generación que nos enseñe, así con toda la humildad, que nos enseñe las nuevas formas de hacer comunicación a través de los animes, a través del TikTok,
como nuevas herramientas de posibilidad memes de comunicación, los Claro. memes, etcétera, ¿no? Pero a su vez las nuevas No dejar de generaciones, lado- sin dejar de lado esta raíz formativa Ujú, de exacto. conciencia crítica, de contenidos críticos y pensamiento crítico, Ujú. que entre ambas, o ambas generaciones, pues, o ambas fases, podemos llevar a cabo un planteamiento en discurso y en acción, porque yo siempre digo llevarlo a la acción, porque si no, Claro. no va a tener ningún sentido, pero al menos sí podríamos llevar a cabo una forma de transmitir contenidos en los medios públicos y en los medios sociales que renueven la posibilidad de estar escuchando un contenido más fresco en nuestros medios, ¿no? Claro. No solo en las comunitarias, sino también a mí me encantaría que Radio Educación se escuchara como cuando era chiquita. Así lo voy a dejar, como cuando era chiquita. ¿No? Pero Cambian sí. las narrativas, por supuesto, que va evolucionando. No está peleado el humor con la crítica, ¿no? Creo que van de la mano y, por supuesto, la idea sería generar estos contenidos creativos sin que sean banales, ¿no? Porque creo que eso nos distrae como sociedad de reflexionar sobre las verdaderas problemáticas que tendríamos que estar atendiendo, ¿no? El quedarnos ahora es muy fácil en las redes sociales, pues de pronto ves puro contenido, a veces hasta absurdo, que te entretiene de otras cosas que serían importantes, es que esa es ¿no? su función. Esa es la idea. Esa pues. es su función. Pero en los medios públicos, los medios comunitarios, tendremos que utilizar esta estrategia para así hablar de cuestiones de reflexión, de crítica, de problemas que nos están afectando a todas y a todos, ¿no? Pero eso creo que nos daría para otro programa. Definitivamente queremos pues agradecerte. ¿Cómo terminas esta charla? Fíjate que con este último punto que bien dices, en toda esta situación de medios, las mujeres, por lo mismo que tenemos que desarrollar un montón de tareas, somos quienes quizá al último momento de tu jornada ves tu celular para entretenerte, si es que te queda tiempo, ojos y mirada ves los celulares. Y ánimo, ¿no? Por lo tanto, me quedo pensando que somos quienes tenemos esta posibilidad de estar haciendo radios comunitarias, este contenido de diferente forma, más crítico, más en pensamiento, etcétera, etcétera. Y perdón, sector varonil, pero somos quienes sostenemos y hacemos un montón de cuestiones de manera más organizada y disciplinada. Exacto. Entonces, incito, llamo a las compañeras que nos estén viendo y escuchando también, y a los compañeros que se sumen a este tipo de trabajo. Hay un montón de trabajo que hacer, no hay paga, perdón, estamos en tiempos austeros, pero un tamal, un pastel, un refresquito sí se van a llevar. Me gustaría cerrar con esto que hace falta, estamos en tiempos difíciles, pero también una de las cuestiones que nos ha caracterizado a la población y a este país y a Latinoamérica en sí es la capacidad de solidarizarnos, de ser empáticos y de podernos organizar por nosotros mismos. En el 99 lo vivimos y lo demostramos que podemos hacer las cosas por nosotros y nosotras mismas y lo seguimos demostrando. Entonces, cuando se dude, recordar que podemos hacerlo y pues esa invitación, ¿no? A que nos busquen, a que aquí estamos y pueden estar certeros, ¿no? Pueden estar confiados en que fructificará esa semilla. Claro. Arce, ¿cómo podemos seguirte en las redes sociales? 1, 2, ¿cómo se puede escuchar Villarradio? ¿Cómo te pueden contactar para quienes quieran sumarse a esta iniciativa o quieran irse a dar una vuelta a esta cabina y participar, ¿por qué no? Sí. Y una invitación también a Iztapalapa para que te escuchen. Bueno, Iztapalapa aquí está todo cada 8 días. Bueno, rapidísimo. Bueno, Villarradio, tenemos el Facebook Villarradio, el Cantar en la Memoria, estamos como Cantar Memoria, esas son nuestras 2 redes sociales y en Instagram estamos como el Cantar en la Memoria. Ahí nos pueden contactar puntualmente. Perfecto. Y Villarradio estamos en 92.5 FM cada domingo. Ok. Muy bien. ¿A qué hora? Arcelia. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien. En la zona oriente de la Ciudad de México.
Perfecto. De Iztapalapa para el mundo, decimos. Muy bien. Arcelia Toledo Sánchez, comunicóloga, psicóloga social, docente, activista, radialista, investigadora. Gracias por haber estado con nosotros en Sex Mujeres. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y bueno, pues, ahora nos vamos a la última sección, Mujeres en la Historia. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Violeta Parra pasó buena parte de su vida recogiendo canciones ajenas. Gracias a ella, muchas de esas voces siguen vivas hasta hoy. Nacida en Chile en 1917, fue cantora, compositora, poeta, investigadora y artista visual. Pero antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la cultura latinoamericana, recorrió campos, pueblos y comunidades rurales, recopilando canciones, décimas y relatos transmitidos de generación en generación. Convencida de que la cultura popular también era patrimonio, dedicó años a preservar expresiones que muchos consideraban menores o destinadas al olvido. Su labor tuvo también una profunda dimensión política. En una época marcada por las desigualdades sociales, Violeta defendió la dignidad de los sectores populares, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas. A través de su obra denunció la pobreza, la explotación, la discriminación y las injusticias de su tiempo, convirtiéndose en una voz comprometida con las transformaciones sociales que recorrían América Latina. Esa mirada quedó plasmada en canciones como Arauco tiene una pena, dedicada al sufrimiento histórico del pueblo mapuche, La Carta, inspirada en la detención de su hermano durante una protesta, y ¿Qué dirá el Santo Padre?, donde cuestionó el silencio frente a la violencia y la represión. Mucho antes de que la nueva canción latinoamericana alcanzara proyección continental, Violeta ya había abierto el camino. Además de rescatar tradiciones, creó una obra propia que transformó para siempre la música de nuestra región. Canciones como Volver a los 17, Run Run se fue pa'l norte y Gracias a la vida siguen siendo interpretadas por artistas de todo el mundo. Su creatividad no se limitó a la música. También realizó pinturas, esculturas y las célebres arpilleras bordadas que la llevaron a exponer en París, en el Museo de Artes Decorativas, integrado al complejo del Louvre, un reconocimiento excepcional para una artista popular latinoamericana de su época. A mediados de los años 60, impulsó uno de sus sueños más ambiciosos, la Carpa de la Reina. Imaginó un espacio donde la música, la poesía, la artesanía y las tradiciones populares pudieran encontrarse y compartirse libremente. Era un proyecto cultural adelantado a su tiempo, pero enfrentó dificultades económicas y nunca recibió el apoyo que ella esperaba. En esos mismos años atravesó profundas heridas personales. La ruptura con el músico suizo Gilbert Fabre, sumada a la frustración por el destino de la Carpa de la Reina y un largo desgaste emocional, marcaron los últimos años de su vida. El 5 de febrero de 1967, a los 49 años, Violeta Parra se quitó la vida en Santiago de Chile. Sin embargo, su legado continúa creciendo. Sus canciones forman parte de la memoria colectiva de América Latina. Sus obras visuales siguen exhibiéndose y su trabajo como investigadora es reconocido como una contribución invaluable a la cultura de nuestro continente. Porque Violeta Parra no solo creó algunas de las canciones más importantes del siglo XX, también dedicó su vida a demostrar que las voces del pueblo merecen ser escuchadas, preservadas y recordadas.
Acabamos de escuchar esta cápsula de Mujeres en la Historia a cargo de Michelle Solano. Muchísimas gracias por la historia del día de hoy. Y bueno, queremos invitarles a que escuchen este programa todos los martes a las 22:30 horas o los jueves, que también ustedes nos pueden sintonizar. Y si no pueden descargar el podcast en el sitio de descarga de Radio Educación, www.medioradio.edu.mx, o en Spotify nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, agradecemos mucho tu escucha en esta charla entre mujeres. Recuerda que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres. Tu cuerpo, Tu placer. Tu libertad. tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación, Yarden Saxophone. Participamos Fortino Longines, Michelle Solano, Fernando Zenón y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.